profesora, soy Manuel Roca, presidenta de ASMAFIB, que es la Asociación de Niños y Afectados por Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Clínica Múltiple. Y soy fibromiálgica, soy afectada también. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Universidad CEU por su constante apoyo a nuestra causa y por su solidaridad para con nosotros. En particular a la profesora doña Teresa Olivar por su confianza en nuestra capacidad, que no todo el mundo confía en nosotros para hacer este tipo de actos. Para nosotros, desde luego, que es un placer y es un enorme honor pues estar hoy aquí, ya que el hecho de tener esta oportunidad de realizar labor académica constituye no solo una gran responsabilidad para nosotros, sino también un enorme orgullo. Formar a mujeres y hombres del futuro resulta siempre gratificante y desde luego posee un extraordinario valor que estos jóvenes, ustedes, quieran acercarse a nuestra enfermedad, puesto que ustedes no solo serán los encargados de ayudarnos en un futuro, sino que también realizarán la labor de difusión tan valiosa a una escala cualificada del campo de ciencias de la salud. Vamos a empezar, si les parece, con la exposición. Empezaremos con algunas nociones históricas, lo que pasa es que no les quiero aburrir demasiado, pero he pensado un poco en los que tenían que realizar el trabajo, supongo que les resultará interesante. La enfermedad denominada en la actualidad como fibromialgia ha sufrido una evolución histórica hasta nuestros días en cuanto a denominación y a descripción de los síntomas, hasta llegar finalmente a su reconocimiento como enfermedad con la categoría de grave de enfermedad. Las primeras descripciones de los síntomas datan de 1592 en lo que se denominó reumatismo muscular. Dense cuenta de que estamos hablando del siglo XVI, ya se habla de las características de la enfermedad. Posteriormente, en 1800, se encuentran menciones de la misma en publicaciones médicas. En 1824, el doctor William Balfour describió brevemente los center points o puntos gatillo, que luego se han utilizado durante varios años para el diagnóstico de la enfermedad. En 1841, el doctor François Vallier, en el Traité de Neuralgies, el Tratado de Neuralgias, fue el primero en desarrollar los puntos gatillo también. Durante todo el siglo XIX, diversos médicos hicieron referencia a los dolores de la fibromialgia y lo llamaron reumatismo muscular o neurastenia. En 1904, Sir William Bowers escribió un artículo publicado en el British Medical Journal titulado Lumbago, lecciones y analogías, en el cual denominaba esta enfermedad como fibrositis. Además, afirmaba también que el dolor y malestar no se debían a la inflamación, que es lo que se venía creyendo hasta esa fecha. Posteriormente, Ralph Stockman, un patólogo de Edimburgo, Escocia, realizó un estudio de las membranas intramusculares y en esta ocasión sí que encuentra signos inflamatorios de estas membranas. En 1930 ya se acuña el término de reumatismo psicogénico y en 1953 el reumatólogo Smith y el psiquiatra Moldowski descubrieron mediante encefalogramas que determinadas personas que sufrían trastornos del sueño y dolores musculares lo que hacían era interrumpir la fase REM del sueño. Entonces, esto devenía en unos síntomas adicionales durante el día, como eran padecimiento muscular, rigidez matutina, fatiga y destrucción cognitiva, que son síntomas característicos de la fibromialgia. Finalmente, ya en 1976, del término fibrositis pasamos a lo que se conoce ya hoy en día como fibromialgia. El doctor Don Goldenberg, en su libro Fibromialgia, resulta ser un auténtico visionario revolucionario en Estados Unidos, porque como su esposa tenía esta patología, pues se dedicó a investigarla, a encontrarla en muchos de sus pacientes y descubrió los síntomas y tratamiento. Este libro recomendamos su lectura porque desde luego la humanidad con la que describe la enfermedad y el tratamiento de los pacientes es, es muy humano, quiero decir. A veces nos pasa esto, los fibromiálgicos, no nos salen las palabras, esto es un síntoma también. Lo que pasa es que para las personas que están realizando el trabajo me parece que está agotado.
Entonces, no sé si ustedes lo podrán encontrar. A través de internet, desde luego, no se lo pueden descargar, ¿eh? Igual algún pequeño artículo, algún pequeño párrafo, igual sí, pero el libro no. El Colegio Americano de Reumatología, el ACR, en 1990 establece por primera vez los criterios definitivos de diagnóstico y de tratamiento de la fibromialgia, que luego han sido seguidos hasta la fecha, como veremos después. Y lo más interesante a destacar, bajo mi punto de vista, es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce esta enfermedad como tal ya en 1992 y también la tipifica como enfermedad en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE. Y lo que también me interesa destacar, ya que somos una asociación, es que la primera asociación de fibromialgia que aparece en Estados Unidos es en 1997, es la NFA, la Asociación Nacional de Fibromialgia, y en el 2005 la Sociedad Americana del Dolor edita por primera vez una guía acerca de las estrategias para seguir en el tratamiento de esta patología. Pasemos, si les parece, a la definición. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, pues la fibromialgia proviene etimológicamente del latín fibra, que significa fibra, del griego mio, que significa músculo, y algia, del griego algia también, que significa dolor. Se puede definir como una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, es decir, con causa desconocida, lo veremos también, que afecta al sistema nervioso central, que viene caracterizada también por dolor crónico musculoesquelético generalizado de larga duración, o sea que no es un dolor aislado, sino que tiene duración en el tiempo, con bajo umbral del dolor. Esto significa que nos duele más a nosotros cualquier cosa que una persona normal, tenemos el umbral del dolor bajo. Hiperalgesia, que no sé si ustedes conocen este término, supongo que sí, por su formación, que es la respuesta exagerada a un estímulo que normalmente provoca dolor, pero que no produce esa respuesta tan exacerbada. Y también alodinia, que sería respuesta de dolor ante estímulos que no producen dolor. Un roce de una sábana, un roce de un vestido, un roce de una persona, una caricia, un abrazo, todo esto nos produce dolor. En cuanto a los síntomas y características, son de tres tipos. Podemos decir que los síntomas son de tres tipos: los fisiológicos, los neurológicos y los psicológicos. En cuanto a los fisiológicos, hay para dar, tomar y regalar, o sea, muchísimos. Vamos a intentar exponer aquí los máximos posibles, pero hay muchos más. Está el dolor muscular y articular generalizado, que eso es lo más característico de la enfermedad, el dolor. La intensidad del dolor sí que varía de día en día o de hora en hora. Puede cambiar de lugar incluso, pero normalmente siempre es más severo y se centra más en las partes del cuerpo que más utilizamos, como cuello, hombros, rodillas, caderas y tobillos. Luego está la rigidez y enrojecimiento articular, muscular, de tendones y de ligamentos, la sensación de tumefacción, es decir, de hinchazón de ciertas articulaciones, sobre todo en las manos, y el entumecimiento de ciertas extremidades, como por ejemplo brazos y piernas. Se nos duermen los brazos y piernas sin causa ninguna. La parestesia, que viene definida como la sensación anormal de los sentidos y se traduciría en una sensación de hormigueo o de adormecimiento o de acorchamiento de las extremidades. Las contracturas musculares frecuentes también son habituales en fibromialgia, el bruxismo, que es el apretar la mandíbula cuando estamos durmiendo, y también el síndrome de Corsten o temporomandibular, que es el chasquido de dientes mientras dormimos, ¿vale? Todo ello produce dolor, porque es exagerado en nuestro caso. El insomnio, por supuesto, o un sueño no reparador, aunque durmamos 20 horas como si no hubiéramos dormido ninguna, o 1 o 2 horas. La fatiga que nos remite con el descanso. Eso significa que aunque nos metamos en la cama o descansemos en el sofá o nos sentemos, nuestra fatiga no va a disminuir. El colon irritable, que supongo que saben ustedes en qué consiste. La irritación intestinal, de vesícula biliar,
que produce además dolor e hinchazón de la zona del bajo vientre y en el hígado, el meteorismo, que es el exceso de gases, y la acidez estomacal. También tenemos síntomas febriles y de temperatura corporal baja, como por ejemplo la mayoría de enfermas acusan una temperatura en grados Celsius de 35,5. Dolor en el pecho, palpitaciones o taquicardias y sensación de falta de aire o dificultad para respirar, pérdida auditiva y visual, sequedad ocular y bucal, que se denomina síndrome seco, cambios bruscos de peso corporal, tan pronto tenemos mucha hambre, con lo cual engordamos, comemos más, engordamos, como tan pronto no tenemos apetito y nos quedamos en los huesos, ¿vale? Problemas genitourinarios que producen dolor en la micción y además una sensación de necesidad de miccionar con mucha frecuencia, dismenorreas, menorreas irregulares, menopausias tempranas, gran sensibilidad al frío y al calor, fono y fotosensibilidad, que no fono y fotofobia, que en muchos artículos ustedes verán fono y fotofobia. No le tenemos miedo a los ruidos ni miedo a la luz, es que nos molesta. No es el miedo, ¿vale? Que eso mucha gente lo confunde, supongo que ustedes con su formación no, pero vamos, sí que me gusta realizar esa apreciación por si acaso. También tenemos un aumento o disminución de la sensibilidad de las papilas gustativas, la comida no nos sabe a nada, nos sabe todo igual, e intolerancia a determinados estímulos olfativos, nos molestan ciertos olores, sobre todo de productos químicos, colonia, lejías, amoníaco, etc., ¿vale? Y después nos caracterizamos por también tener ojeras y bolsas bajo los ojos constantemente, aunque hayamos dormido. En cuanto a los neurológicos, podemos encontrar problemas cognitivos, que son los más graves para desenvolvernos, aparte de los físicos, los cognitivos son los más graves para desenvolver nuestra vida normal. Pues, por ejemplo, dificultades de concentración, pérdida de memoria o dificultades para recordar, razonamiento confuso, lagunas mentales, imposibilidad de que nos salgan palabras habituales como bolígrafo, pues eso que siempre se dice, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues nosotros tenemos en la punta de la lengua constantemente palabras de uso común del lenguaje ordinario, no del lenguaje científico, de uso ordinario. Tenemos también temblores, espasmos musculares, cefaleas o dolores de cabeza, mareos, vértigos, pérdidas del equilibrio e inestabilidad, torpezas al andar, somos muy torpes, nos caemos, nos damos con todas las esquinas de las mesas, con las sillas, en fin, un desastre. Náuseas, TDAH, que saben ustedes que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo cual nos produce mucha verborrea al hablar, hablamos demasiado todas. Problemas del lenguaje, como disfemia y dislexia, y el síndrome de piernas inquietas también, que supongo que habrán oído hablar de él. Es el síndrome caracterizado por la imposibilidad de mantener las piernas quietas, o bien en vigilia o bien en el sueño, con lo cual produce más agotamiento muscular, ¿vale? En cuanto a los psicológicos, que son los últimos que apuntamos aquí, pues la depresión y la ansiedad serían los síntomas más recurrentes. Esta enfermedad se presenta con la conjunción de todos los síntomas, o en su mayoría, no de todos a la vez, pero sí que a veces en su mayoría, de forma simultánea durante los periodos que nosotros llamamos crisis o brotes, ¿vale? Que es cuando más virulenta se muestra una enfermedad. Aunque desde luego tienen que tener en cuenta ustedes que el malestar es generalizado y está siempre latente, o sea, siempre nos encontramos mal, pero durante los periodos de crisis se agrava ese estadio de malestar, ¿vale? Estas crisis son impredecibles y no se aprecian a simple vista, podemos tener muy buen aspecto y estar hechas polvo, y por eso se denominan enfermedades invisibles, porque no se ven a simple vista, y por esa imprevisibilidad de las crisis yo también las denomino enfermedades traidoras, porque no te avisan nunca cuando se va a desencadenar una crisis, no se puede prever, se aparece cuando le da la gana. Entonces tenemos la sensación de vivir en un cuerpo que no nos pertenece y con el que tampoco nos encontramos cómodos, no nos sentimos identificados con nuestro cuerpo. Muchas veces decimos que tenemos el cuerpo de una mujer de 80 años y así es como nos sentimos física y mentalmente. Si no, comparen ustedes cómo están sus abuelas, si viven todavía, pues así es como estamos nosotras, solo que con aspecto
jovial o aspecto de niño, porque luego hablaremos del tema de los niños. Es un trastorno no contagioso, eso sí que hay estudios fehacientes que identifican la enfermedad como una enfermedad no contagiosa. Afecta fundamentalmente a mujeres, un 95% de los enfermos somos mujeres, y un 5% por resto hombres. Entre el 3, el 6 o el 10% todavía no se ha determinado en España, pues están afectados, el 3 o el 6 o el 10, como decía, de la población están afectados, y en el tema de niños desconocemos totalmente el impacto epidemiológico, porque es que no hay datos en adultos, en niños menos. Pero creemos que será más o menos igual, porque los síntomas y el transcurso de la enfermedad es igual que en adultos. Existe una clara agregación familiar, aproximadamente un 70% de los hijos cuyas madres están afectadas tienen probabilidad de padecerla también, lo cual es una cifra elevada y es preocupante para las madres que tenemos niños. Entonces, nosotros opinamos que se puede transmitir genéticamente. También la podemos caracterizar como enfermedad crónica, con fluctuaciones en la intensidad, como decíamos antes, pues unas veces estás peor, otras un poquito mejor. Pero lo que hay que decir es que no tiene cura, o sea, es crónica y no tiene cura. Y esto es muy fuerte, sobre todo para personas jóvenes. Tampoco tiene tratamiento específico, se cogen fármacos y otro tipo de terapias de otras patologías. Y el tratamiento tampoco es excesivamente eficaz para el control de los síntomas. Hay que decir también, y esto es muy importante, que es una enfermedad incapacitante para llevar una vida normal, por lo que decíamos antes de la imprevisibilidad de las crisis y por nuestro estado físico y mental normal, y es una enfermedad degenerativa, es decir, cada vez estamos peor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar un poco de la etiología, si les parece. En cuanto al origen, bueno, pues no se sabe. No se sabe, es de etiología desconocida. Lo que sí que podemos decir es que es una enfermedad real, que es fisiológica y que no tiene origen psicógeno, es decir, que no estamos locas, que no nos lo inventamos, que no deviene de problemas psiquiátricos o psicológicos, sino que es una enfermedad con origen físico. Lo que pasa es que se desconoce cuál es el origen, pero no es a consecuencia de enfermedades psicológicas. Lo que sí que se ha evaluado es que en situaciones de estrés, de tensión, de desórdenes afectivos, de descanso inadecuado, de accidentes laborales o incluso automovilísticos, de exposición a climas fríos o húmedos, o incluso tras una operación quirúrgica, se desencadena la enfermedad. Eso es lo que se ha averiguado. O sea que estos elementos pueden establecerse como desencadenantes de la enfermedad. Entonces se produce un círculo vicioso. ¿Qué ocurre? Pues que los síntomas se agravan si no descansamos o con el estrés. Si no descansamos y tenemos estrés, pues lo mismo, o sea, se agravan el resto de síntomas. En fin, que esto va siendo un círculo vicioso, ¿vale? Se va violando con la enfermedad. Aparece también esta enfermedad en personas que han sufrido violencia doméstica, incluso abusos sexuales durante la infancia. Hay un porcentaje de mujeres que han sufrido abusos sexuales y que padecen fibromialgia en la edad adulta. También puede presentarse posteriormente enfermedades virales, como una gripe, por ejemplo. Entonces, estos virus actúan como precipitantes o predisponentes de la enfermedad. Todos estos factores, aparte de ser predisponentes, desde luego producen un agravamiento de los síntomas. La enfermedad no solo se presenta sola, por desgracia. Tenemos unas amigas llamadas comorbilidades que nos acompañan también en todo este sufrimiento que hemos descrito antes, en toda esta situación, que pueden ser de carácter endocrino, como la obesidad, diabetes, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hiperlipemia, en fin, varios. Los traumatológicos, como artrosis temprana, poliartrosis, escoliosis, hernias discales, espondiloartropatía, etc. Problemas también cardíacos, como las enfermedades vasculares periféricas, las PVD, las HTA, las hipertensiones arteriales,
afecciones respiratorias como el asma bronquial, afecciones dermatológicas como la dermatitis seborreica y atópica, problemas psicológicos como el trastorno depresivo mayor, el síndrome de Crohn, es una inflamación de los intestinos similar al colon irritable pero muchísimo más agravada, la enfermedad de Lyme, que esta es muy curiosa pero se ha encontrado en muchos enfermos de fibromialgia, que es una infección bacteriana resultado de la picadura de una garrapata del ciervo. El ulcus gastroduodenal, que es la úlcera común, problemas masilofaciales y dentales, tenemos caries tempranas, desde edades, desde la infancia, problemas alérgicos, cáncer de diversos tipos, miastenia gravis, sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple y polimialgia reumática, y ahí me he parado porque hay muchas más. Es decir, todas estas bonitas nos acompañan a la otra traidora, con lo cual se pueden ustedes imaginar pues, nuestro estado, cómo puede llegar a ser, ¿no? De degenerativo, ¿no? En cuanto al diagnóstico, aquí sí que tenemos un problema. En nuestra opinión, lo primero que sería deseable es un diagnóstico precoz de la enfermedad, incluso desde la infancia, porque al tener un conocimiento prematuro de la misma, esto puede ayudar al paciente a mejorar sus síntomas y puede tener una adecuada calidad de vida en un futuro. Bajo mi punto de vista, el primer criterio, el primer concepto que ha de quedar claro es que se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico. Es difícil de descubrir. Algunas personas tardan incluso hasta 14 años en ser diagnosticadas, porque la enfermedad no se muestra tal y como es, porque es traidora, hemos dicho, y se muestra a través de patologías pues, muy sencillas, como que te quedas enganchado en la espalda, que te duele el cuello, que tienes alguna contractura, ahí ya está apareciendo la enfermedad. Pero hasta que se desencadenan todos los síntomas pueden pasar años y un largo peregrinar con innumerables especialistas médicos. El problema con el que contamos todavía hoy es la ignorancia de parte, es decir, también para ser justa, de parte de la profesión médica, porque la enfermedad se conoce, hemos dicho, desde el siglo XVI y está reconocida por la OMS hace más de 20 años, va a hacer 20 años dentro de unos meses. Entonces, bueno, pues es curioso que todavía haya médicos y, bueno, resto de personal sanitario, que sigan negando su existencia o que piensen que estamos locas todavía. Entonces, es curioso todavía que existan. Los hay cada vez menos, gracias a Dios, pero los hay todavía. El diagnóstico es clínico, es decir, se basa el médico para diagnosticarnos en lo que nosotros le contamos, ¿vale? Con lo cual nos tiene que creer o no. Por eso se habla de los simuladores, aquellos que simulan los síntomas y que quieren cobrar una pensión a costa del Estado gracias a la fibromialgia. Pero bueno, ahora veremos que el criterio diagnóstico es bastante amplio, con lo cual esos simuladores van a dejar de existir. Todas las técnicas que se van a describir a continuación van encaminadas a la obtención de un diagnóstico fiable que se va a realizar fundamentalmente a través del descarte de cualquier otra patología que tenga similares características o similares síntomas. A nuestro juicio, un correcto diagnóstico de la fibromialgia empezaría por una anamnesis. Esta palabra me cuesta mucho, perdónenme. Que consiste en la elaboración de una historia clínica detallada del paciente, pues, en la que debe de incluir, creemos, la vida laboral, social, familiar, los antecedentes de enfermedades familiares de cualquier tipo, genéticos y no genéticos, la sintomatología evolutiva y el estado actual también del paciente y el nivel de apoyo que tenga el paciente en su entorno familiar más cercano. Y luego qué repercusiones ha tenido la enfermedad en su vida laboral, social y familiar. Nosotros sí que no le damos tanta importancia al tiempo de padecimiento de los síntomas, porque se habla de unos 3 meses para considerarse fibromialgia. Dicen que tienes que estar 3 meses con todos estos síntomas. Bueno, es que hay gente que lleva años y hay gente que lleva unos días y tiene fibromialgia. Entonces, el problema es saber atajar y bueno, saber descubrir la enfermedad a tiempo, ¿vale? Luego tendríamos una exploración física con un examen físico completo,
El ACR, que es como decíamos, el Colegio Americano de Reumatología, en 1990, ya lo hemos comentado antes, aprobó los criterios específicos de diagnóstico que consistían, como lo ven ustedes ahí señalizado en el dibujo, en la presión de unos 4 kilogramos sobre esos puntos, ¿vale? Ellos determinaron 18 en total. Ay, perdón. Disculpen. Y para tener fibromialgia tenías que tener al menos 11. Eso hoy en día se ha descartado porque hay gente que no tiene ningún punto sensible a la presión y hay gente que tiene no 18, sino 26, ¿vale? Entonces se ha descartado como criterio exclusivo diagnóstico, ¿vale? Entonces la palpación o la presión digital en esos puntos sensibles, gatillo o tender points, como decíamos, ha dejado de tener relevancia. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sí que con casi exclusividad lo sigue considerando como criterio diagnóstico en exclusividad. Entonces nos sorprende un poco que las teorías, digamos, los avances vayan por un lado y el Ministerio un poco se quede ahí parado, ¿no? Bueno, ya se verá. Desde mayo de 2010, el ACR, el Colegio de Reumatólogos Americano, pues sin abandonar esta técnica de presión digital de los tender points, dice que hay otras formas, además de averiguar cómo se puede diagnosticar la enfermedad. De todas formas, estas técnicas que vamos a ver ahora a continuación vienen siendo seguidas por clínicas privadas, es decir, que te las pagas, ¿vale?, a base de dinero, pues las más prestigiosas de Estados Unidos, de Europa y de España. Estos criterios que vamos a comentar ya vienen siendo seguidos desde hace muchos años por estas clínicas. Bien, otro de la forma de diagnosticar, otro medio de diagnosticar serían los análisis clínicos de sangre y de orina. Simplemente pidiendo un hemograma completo y una bioquímica basal, pues se puede valorar si hay pues determinados componentes de sangre que estén alterados. Por ejemplo, la anemia férrica, el colesterol y los triglicéridos elevados, o cualesquiera otros que pueden determinar la existencia de fibromialgia. En esto se está avanzando bastante. Pues, por ejemplo, como los niveles bajos de serotonina es un índice de que existe ahí, de que algo falla en el cuerpo, ¿vale? Luego, ya hemos apuntado algo al respecto, pero se tendría que tener en cuenta una adecuada evaluación o valoración psicológica del estado de estrés, del estado de ansiedad y de depresión que tiene el paciente. Y también pues cualquier otra prueba física que esté muy adecuada al especialista que nos va a tratar o que nos va a diagnosticar. Por ejemplo, resonancias magnéticas para descartar otras enfermedades, tumores, etc. También pruebas de esfuerzo físico, incluso en su presencia. A veces nos hacen subir unos escalones o sentarnos y levantarnos, o la valoración funcional de la marcha, en fin, otro tipo de pruebas que estime el especialista. Y luego, por último, los test psicológicos encaminados a determinar la valoración de los síntomas y del impacto que sufre el enfermo a consecuencia de la fibromialgia, tanto en su estado de salud como en su calidad de vida. ¿Vale? Estos test psicológicos sí que vienen avalados también por el Ministerio de Sanidad, aunque hay muchísimos aprobados en Europa y en España, pero vamos, el Ministerio de Sanidad se ha quedado con los que más se utilizan realmente en estas clínicas privadas que comentábamos antes. El FIQ, el Fibromyalgia Impact Questionnaire, y el CID, el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia, que es el adaptado al sistema de vida español. ¿Vale? Se suele utilizar también el SF36, y estos sirven para valorar el estado de salud global del enfermo. Luego también tenemos, para evaluar los síntomas, los EVA, que son las escalas visuales análogas. Ya pueden ir con escalas numéricas o simplemente visuales. Se puntúan del 0 al 10 y el enfermo lo que hace es valorar la intensidad de dolor que ha tenido en la semana anterior, la fatiga y los problemas de sueño. Y también, últimamente, se están aconsejando por el ACR, el Colegio de Reumatólogos Americanos, el WPI,
PI, el Widespread Pain Index, que es el índice de dolor generalizado, y el índice de gravedad de síntomas, el Symptom Severity Score, SS Score. Para evaluar el impacto físico tenemos el HAQ y el FAQ, ¿vale? Que es el Head Assessment Questionnaire. Ahí se valoran las tareas cotidianas que puede realizar el enfermo, como tender la ropa, ir a la compra, montar en autobús, todo ese tipo de cosas. Y luego el impacto psicológico se valora por los HAS, que es el Hospital Anxiety and Depression Scale, que evidentemente, como su nombre indica, valora la ansiedad y la depresión. ¿Qué pasa con las personas que no cumplen estos criterios, pero sí que tienen síntomas de fibromialgia? Bueno, pues ahora se ha acuñado el término de parafibromialgia, o sea, no teníamos bastante ya con conocer un poco acerca de la enfermedad, sino que ahora nos tenemos que plantear si padecemos una parafibromialgia. No sabemos por dónde irá esto, pero vamos, yo se lo apunto para que lo sepáis. El tratamiento. Bueno, pues primero hay que tener en cuenta, como decíamos, que es una enfermedad crónica incurable, que no existe un tratamiento específico y eficaz y que solo existen medios paliativos, ¿vale? Nosotros apuntamos 4 vías de tratamiento. Un tratamiento multimodal, de varias formas de afrontarlo. El farmacológico, no existe ningún fármaco aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios ni por la Agencia Europea de Medicamentos que esté especialmente indicado para fibromialgia. No existe ninguno, ¿vale? Pero algunos pocos sí que han, ya les decía, pues se han usado de otras patologías porque han ido bien en la disminución del dolor, en el insomnio, etc. Se han usado en fibromialgia y reducen un poquito los síntomas, pero no en todos los pacientes, Los fármacos más utilizados, los tienen ustedes aquí, son los analgésicos, los AINES, que incluyen la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno. Los ansiolíticos, como por ejemplo el diazepam, alprazolam, lorazepam y clonazepam. Los antidepresivos tricíclicos, la mitriptilina, el triptizol famoso, y de otros tipos, la fluoxetina, como el Prozac, eso sí que lo conocemos todos, la sertralina, la duloxetina y la paroxetina. Relajantes musculares también se usan, aunque no están muy aconsejados, por lo menos su uso prolongado, solo uso en determinadas épocas. Como por ejemplo la ciclobenzapina. Inhibidores también duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, como el tramadol, inductores del sueño no benzodiazepínicos, como el dolpidem, y modificadores del metabolismo de la dopamina, etc. La pregabalina, el lírica, es el que se viene utilizando comúnmente en fibromialgia, pero se ha cogido de los tratamientos epilépticos. La epilepsia reducía el dolor y el insomnio, y entonces se ha aplicado a la fibromialgia. El tratamiento también, como decíamos, como 4 vías. Primero la farmacológica, la vía psicológica, sin duda, pues con una información adecuada al enfermo de qué es lo que padece, cómo cursa la enfermedad, qué síntomas tiene, cuál es su esperanza de vida, etc. Y luego terapias pues normales en psicología. La terapia cognitivo-conductual para reducir las situaciones de estrés, controlar el estado de ansiedad, etc. La terapia conductual operante, que lo que opera, lo que trabaja es a través de estímulos que refuerzan las conductas positivas, y otras terapias psicológicas como la relajación de Jacobson, el biofeedback, la hipnosis, etc. El ejercicio físico también está aconsejado como tratamiento de la fibromialgia y se consistiría no en cualquier ejercicio físico, sino ejercicios aeróbicos de baja intensidad que se van incrementando frecuencialmente o gradualmente, como caminar, la danza, la natación, la bicicleta, ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios de estiramiento o flexibilidad y determinados tipos de masaje, pero aquí aconsejamos que los den fisioterapeutas especializados en nuestras dolencias. Y luego están las famosas terapias alternativas paliativas. Aquí sí que se nos critica bastante
porque acudimos a estas terapias con regularidad y bueno, es lógico pensar que dada nuestra situación y que la medicina tradicional no nos soluciona nuestro problema ni nos mejora el estado de salud, pues que acudamos a otro tipo de terapias, como por ejemplo el shiatsu, el reiki, el tai chi, la acupuntura, el yoga, en fin, un poco las que tienen ahí puestas. Y bueno, yo creo que no se nos debe criticar, a quien se les debe criticar es pues a la banda de sinvergüenzas que se aprovechan de nuestra situación y nos cobran cantidades elevadísimas, no cubiertas en ningún caso por ningún estamento oficial, pues costeadas a costa del bolsillo del paciente y que tampoco solucionan el problema, igual te están dando placebos y bueno, no mejoran realmente la calidad de vida del enfermo, lo que pueden hacer es empeorarla incluso. Luego sí que quería hacerles una reflexión en este punto, y es que bueno, el apoyo familiar y su implicación en el tratamiento de la fibromialgia, de la persona afectada por fibromialgia, es fundamental para su mejoría, porque mejora el estado psicológico y el estado anímico del paciente, ¿vale? Entonces, creemos que sí que deberían implicarse en estos tratamientos los familiares encargados de cuidar al enfermo, y por eso nosotros abogamos por unas terapias de pareja o terapias de familia conjuntas. Otras terapias en las que puede derivar la fibromialgia, que es el síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad grave, compleja y debilitante, que se caracteriza por fatiga física y mental, que no remite con el reposo y que empeora con la actividad física. Es decir, así como la fibromialgia mejora con el ejercicio, el síndrome de fatiga crónica empeora, ¿vale? Y esta se puede confundir con la fibromialgia, pero es que pueden ir unidas también. Aparte de las comorbilidades que decíamos antes, la fibro puede derivar o desembocar en esta, ¿vale? Y también puede desembocar en la más grave, a nuestro juicio, que es el síndrome de sensibilidad química múltiple. Todos ustedes conocerán, supongo, a Elvira Roda, la chica burbuja. Elvira Roda, la chica burbuja. Bueno, pues en esto podemos derivar, en la situación de esta persona. Es un síndrome todavía desconocido, lo padecen unas 500.000 personas aproximadamente en España. Y bueno, no se sabe tampoco la causa, pero parece ser que es debido a una exposición a químicos o a una intolerancia a esos químicos que en una persona normal no producen ningún síntoma, ¿vale? Entonces, que sepan ustedes que la fibromialgia puede coexistir, o sea, puede tener un fibromialgico las tres enfermedades a la vez, ¿vale? Y además es que las tres tienen características comunes y síntomas comunes, por lo cual es más difícil todavía pues diagnosticar las diferencias, ¿no?, entre ellas. En cuanto a las consecuencias, bueno, pues evidentemente toda esta situación que hemos descrito supone una pérdida de autonomía y de dignidad, ya que nos tenemos que valer de un tercero siempre para realizar las tareas más cotidianas, como levantarnos de la cama, pasearnos, ir al aseo, caminar, comer, vestirnos, etc. O sea, tareas normales de una persona normal. Lo cual produce pues, una incapacidad para llevar una vida normal. Es una afección que nos obliga pues eso, a permanecer en cama pues, durante determinados periodos de tiempo, porque las crisis pueden durar un día, unas horas o varios meses. Imagínense ustedes estar en cama pues, durante todo ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué supone? Pues esa incapacidad a nivel familiar, supone con la consiguiente desestructuración familiar. Hay infinidad de separaciones y divorcios o de abandono de estas enfermas, ¿vale?, por parte de la pareja. ¿A qué es debido? Pues bueno, a una inmadurez para el cuidado y atención del enfermo, al egoísmo, ¿por qué no? Y puede ser también por una incapacidad psicológica para asumir todo lo que se le está viniendo encima a la pareja, ¿no? Luego también nos encontramos con una incapacidad a nivel laboral. El sistema laboral actual no nos contempla, no nos recoge. No solo es imposible acceder a un puesto de trabajo en nuestras situaciones, porque nadie nos quiere contratar, imagínense ustedes, si tuvieran ya sus farmacias y se van a decantar por esa vía, ¿quién contrata a una persona que está faltando cada 2 por 3 al trabajo? Además, sin previo aviso, porque
se levanta por la mañana y no puede caminar. Pero también tenemos imposibilidad para mantener el puesto de trabajo, por lo que decíamos. ¿Quién está pagándole un sueldo a una persona que constantemente está faltando? Pues nadie. Además, las empresas privadas, públicas, de cualquier carácter, pues no tienen ningún beneficio, ni beneficios fiscales, ni deducciones en impuestos, como el IRPF, ni disminuciones de cuotas de la seguridad social, ni créditos, subvenciones, no tienen nada. Entonces, no nos van a contratar porque no tienen nada. ¿Vale? Tampoco tenemos derecho a la obtención de incapacidades laborales ni al reconocimiento de los grados de invalidez, porque, según el INS, no llegamos al nivel de incapacidad suficiente como enfermedad para podernos considerar inválidas o incapaces para desarrollar nuestra vida laboral. Y tampoco tenemos derecho a los beneficios de la ley de dependencia por lo mismo, porque no se considera enfermedad incapacitante. A nivel social también podemos decir que hay una incapacidad. ¿Por qué? Porque se desconoce qué es la enfermedad, cómo funciona, qué características tiene, por nuestro entorno social, por nuestro entorno médico-sanitario, los médicos que nos tienen que tratar. Y es una enfermedad incomprendida. Tan pronto te ven, pues hoy por ejemplo, dando una conferencia y esta tarde en la cama sin poderte mover, con unos dolores horrorosos, con mareos, con vértigos. ¿Eso quién lo entiende? El que lo vive de cerca, el que lo ve, que no es un acto fingido, sino que realmente es una consecuencia de un esfuerzo o una crisis que viene porque le da la gana. Por eso produce un aislamiento social. Los amigos dejan de llamarte, dejan de decirte que vayas a comer, para que no les montes. Imagínense ustedes, estamos cenando con unos amigos y de repente te da un vértigo o un mareo que caes al suelo, pues menudo show. Entonces hay gente que no está dispuesta a pasar por esos trances. Entonces no se abandona. Aislamiento social. Bien, ¿qué es lo peor de la enfermedad? Bueno, pues evidentemente que la padecen niños y adolescentes. Eso es a nuestro juicio lo peor. Porque como adultos, bueno, tenemos algunos recursos todavía, ¿no? Pero como menores, bueno, pues tienen toda la vida por delante. ¿Qué supone esto? Asentismo escolar, porque el estado físico no les permite ir al colegio o al instituto, o las madres no les pueden llevar, porque las madres están en la cama y igual no les pueden llevar. Fracaso académico, por supuesto, porque si el menor tiene sus capacidades físicas y mentales mermadas, ¿cómo va a poder concentrarse? ¿Cómo va a poder rendir en los exámenes? ¿Cómo va a poder estudiar? ¿Vale? Ello produce incomprensión. El entorno no les cree. Sus familiares, cuando se quejan de dolor, calla, punto, no seas pesado, no seas quejica. Hasta los profesores mismos, los educadores, también. Y los amigos, bueno, los apartan, no se ríen de ellos. Siempre estás con la misma historia, siempre te estás quejando, ¿vale? Y es real, ellos lo sienten, es real. Luego produce también aislamiento. Claro, el menor se cansa ya de luchar, bueno, y por su incapacidad física se queda en casa. Y, por supuesto, todo ello que deviene en una angustia, un sufrimiento familiar. La familia desconoce que la enfermedad existe en la infancia, ¿vale? No tiene ni idea de cómo manejarla, no tiene ni idea de a quién acudir para que se la diagnostiquen al niño. No saben qué le pasa al niño, saben que le pasa algo, pero no saben cómo se llama, ni qué es, ni qué hacer, ni cómo tratarlo, etc. Entonces, es necesario, pues eso, aceptar el diagnóstico para poder convivir con ella, pero para ello se requiere tiempo y se requiere pues, un apoyo físico, psicológico, etc. ¿no? Yo creo que aquí, en el campo de los menores, es donde debemos realizar mayor hincapié, porque nosotros opinamos que es vital, crucial, un diagnóstico precoz. Si no, ¿cómo esos niños van a poder tener un desarrollo de su vida normal? Un desarrollo feliz de su vida, que nos recuerden la infancia como terrorífica, que eso les va a crear un trauma. Entonces, ¿cómo se ataja eso? Pues luchando todos los días para que se reconozca la enfermedad en la infancia y para que se investigue. En fin, toda esta situación que les he expuesto, que igual les he dormido un poco, dadas las horas, nos hizo pensar que aquí faltaba algo, que aquí había una carencia. Por eso nació NAFI, que es nuestra asociación, cuyos fines, bueno, pues son la protección integral de la familia,
nosotros consideramos que es la familia la que está enferma. No hay un miembro de la familia enferma, sino toda la familia, porque es que a toda la familia le afecta. El señor que se tiene que ir a trabajar dejando a su esposa en la cama, desvalida, sin poder hacer comida, sin poder ir a trabajar, sin poder, en fin, vestirse, etc., bueno, pues para él es una carga psicológica. Él lo sufre también, ¿vale? Los hijos que ven a su mamá siempre en la cama, ¿qué pasa con esos hijos? ¿Quién les da de comer? ¿Quién les atiende? ¿Quién les viste? ¿Quién plancha la ropa? En fin, ¿qué es la familia la que está enferma? Y a todos los miembros hay que ayudarles, ¿eh? Entonces, aquí igual les suena un poco pretencioso, pero es real. Somos la única asociación en el mundo que se dedica a la protección, a la ayuda y al apoyo de toda la familia afectada. La única asociación en el mundo. Y esto yo creo que, bueno, es un hecho, pues no sé, un poco que nos desborda, ¿no? Porque nos planteamos que cómo es posible que nadie se haya hecho eco de esta necesidad, ¿no? De esta necesidad familiar. Pero es así. Luego, por otro lado, otro de nuestros fines es el fomento de la investigación y la formación. Esencial es la investigación, ¿para qué? Para conocer las causas y poder atajarlas. O para investigar tratamientos nuevos que modifiquen, que disminuyan los síntomas de la enfermedad. La formación crucial para poder diagnosticarla a tiempo, para que tú no tengas que esperar desde que te duele la cabeza hasta 10 años después a que te digan no, lo que usted tiene es una fibromialgia, ¿vale? Y el dolor de cabeza fue el primer síntoma. Pues el primer síntoma es donde hay que ir. Y para eso hay que formar a médicos, a personal sanitario de cualquier clase, farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas, psicoterapeutas, en fin, todos los profesionales sanitarios involucrados en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida. Pero es más, yo diría, en la vida del menor. Hay que formar a los educadores, porque igual ellos, desde el colegio, como los niños pasan tantas horas, igual ellos son los que pueden detectar la enfermedad antes que en casa. Entonces, ellos tienen que estar formados para tener esa capacidad de averiguar qué es lo que le está pasando a ese alumno, ¿vale? Incluso los profesores de educación física, pues el niño no puede hacer determinados ejercicios o luego le duele todo después de hacerlo, ahí pasa algo, hay falla algo, eso no es normal, ¿vale? Luego, otro de los fines fundamental, bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo de aquí, la difusión de la enfermedad. ¿Cómo se conoce la enfermedad? Pues a través de campañas de difusión, yendo a todos los sitios posibles, explicando qué es esta enfermedad, en qué consiste, no es tan rara, ni tan inusual, en fin, existe, es real, no podemos darle la espalda, ¿vale? Y por último, sí que nosotros hemos querido dar un mensaje de esperanza, ¿vale? Una visión positiva de la enfermedad. A pesar de toda esta situación catastrófica, no se crean ustedes que estamos llorando por las esquinas, no se crean ustedes que nos quedamos en casa, quejándonos todo el día, pobrecita de mí, pobrecita de mí, no, en absoluto. Aquí hay que seguir peleando por conseguir todo ese tipo de derechos que se nos niegan, Aquí hay mucho por hacer. Y a pesar de esas incapacidades físicas y psicológicas que tenemos, todavía podemos ayudar a nuestro entorno, todavía podemos hacer algo por los nuestros y por los demás. Podemos hacer los deberes con nuestros hijos en la cama, podemos levantarnos y freír un huevo, en fin, cosas que parecen tontas, pero que igual para nosotros sí que son pues, de un esfuerzo exacerbado, ¿no? Pero sí que es necesario, es una visión positiva. No podemos estar amargadas, porque además es que se nos ha tachado de tales, de la enfermedad de las amargadas, de las solas, de las viejas, como se lo digo, esto lo escuchamos, no muy a menudo ya, pero lo hemos escuchado. Ni somos viejas, ni estamos amargadas, tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer en la vida, ¿vale? Y bueno, pues como creo que ya les he entretenido un poquito, quería darles las gracias a todos ustedes por habernos invitado, por escucharnos. Si quieren pueden visitar nuestra web, que ha obtenido recientemente el galardón WIS, web de interés sanitario. Y deseamos que les haya resultado de utilidad esta charla, pues para conocer un poco la enfermedad, ¿no? Como comentábamos antes. Con esta enfermedad se van a enfrentar ustedes en el futuro, seguramente, si no tienen ya un familiar conocido afectado. Así sabrán comprenderles mejor, sabrán ayudarnos mejor, sabrán apoyarnos mejor,
Y bueno, pues no solo nos van a tratar ustedes en un futuro, sino que igual tratan a nuestros hijos. Por favor, fórmense, estén al día y cuídenoslo bien, ¿vale? De acuerdo.